¿Sabías que hubo un momento en el que la humanidad estuvo a punto de desaparecer de la Tierra? Hace 900.000 años, el 99% de la población ancestral fue aniquilada, quedando solo un pequeño grupo que logró sobrevivir con dificultad. ¿Qué sucedió realmente? ¿Un desastre natural devastador, un cambio climático extremo o un misterio aún sin resolver? Esta historia no es solo un dato arqueológico seco, sino una advertencia sobre la fragilidad de la vida y sobre cómo nuestros antepasados lucharon incansablemente para abrir el camino hacia el futuro de la humanidad que conocemos hoy. Dominamos este planeta como ninguna especie lo ha hecho jamás. Sin embargo, si hubieras mirado el mundo hace 900.000 años, la imagen habría sido sorprendentemente diferente. Apenas quedaban 1.280 humanos vivos en todo el planeta. No 1,28 millones, ni 128.000, solo 1.280 individuos reproductores. Eso es todo. El futuro entero de la humanidad pendiendo de un hilo tan delgado que es casi imposible creer que estemos aquí hoy. Si estás usando esto para quedarte dormido, esa es literalmente la razón por la que los hago. Así que suscríbete, tal vez, y dime, ¿dónde estás y a qué hora? Reviso los comentarios y es como Berlín en el desayuno, Boston a la hora de dormir, todo a la vez. ¿Conoces esa sensación cuando te das cuenta de lo cerca que estuviste del desastre? Como cuando frenas de golpe y esquivas ese camión por centímetros. Eso es lo que le sucedió a toda nuestra especie, excepto que no fue una fracción de segundo. Fueron 117.000 años de apenas aguantar. Y aquí está la parte realmente loca. Nadie supo que esto sucedió hasta 2023. Verás, los científicos siempre habían sospechado que los humanos pasaron por algún tipo de colapso poblacional en nuestro pasado distante. Nuestra diversidad genética es extrañamente baja en comparación con otros animales. Los chimpancés, que viven en pequeños grupos dispersos por África, tienen mucha más variación genética que los 8.000 millones de humanos combinados. Eso no es normal. Esa es la firma de un cuello de botella. Pero nadie sabía cuán severo fue. Nadie sabía que casi terminó todo antes de que realmente comenzara. La historia comienza con un tipo llamado Wang Jiehu en la Academia China de Ciencias. Hace 5 años, estaba realizando análisis genéticos en poblaciones humanas modernas, tratando de comprender nuestra historia evolutiva, cosas estándar. Estaba mirando el ADN de más de 3.000 personas de todo el mundo, rastreando mutaciones hacia atrás en el tiempo como un reloj molecular. Entonces ve algo extraño en los datos. Hace unos 900.000 años, las firmas genéticas simplemente colapsan. Es como ver una película en la que de repente el 99% de los actores desaparecen de la pantalla. Los modelos matemáticos gritan que algo catastrófico sucedió, pero los números son tan extremos que al principio no los cree. Piensa que es un error, un fallo en su análisis, porque si estos cálculos son correctos, entonces los antepasados humanos se redujeron a una población más pequeña que una escuela secundaria típica. Pasa años verificando 2 y 3 veces, ejecutando el análisis una y otra vez con diferentes métodos, cada vez el mismo resultado. El 98,7% de los antepasados humanos fueron aniquilados hace unos 930.000 años, y los supervivientes se mantuvieron en números críticamente bajos durante más de 100.000 años. Ahora, eso es más tiempo del que los humanos modernos han existido como especie. Ahora, podrías pensar, está bien, nuestros antepasados pasaron por un momento difícil, gran cosa. Las especies se recuperan de la casi extinción todo el tiempo, ¿verdad? Incorrecto. Cuando las poblaciones se vuelven tan pequeñas, no suelen recuperarse, mueren. Los modelos matemáticos muestran que una vez que te reduces a unos 1.000
individuos, estás en lo que los biólogos llaman el vórtice de extinción. Los problemas genéticos se acumulan, la endogamia aumenta, los desastres aleatorios pueden aniquilar a todo el grupo. La mayoría de las especies que alcanzan números tan bajos simplemente desaparecen para siempre, pero de alguna manera nuestros antepasados no desaparecieron. Durante 117.000 años resistieron, a través de edades de hielo, sequías, la extinción de innumerables otras especies, una pequeña población de humanos primitivos extendida por quién sabe dónde, manteniendo viva la llama de la humanidad cuando debería haberse extinguido. Lo que hace este descubrimiento aún más increíble es el momento. Hace 900.000 años, nos sitúa justo en medio de lo que los geólogos llaman la transición del Pleistoceno temprano medio. Fue entonces cuando el clima de la Tierra se volvió completamente loco. Antes de este período, las edades de hielo iban y venían en ciclos relativamente predecibles de 41.000 años. El planeta se enfriaría, las capas de hielo crecerían, luego las cosas se calentarían de nuevo. Difícil pero manejable, pero hace unos 900.000 años, todo cambió. Los ciclos de la edad de hielo cambiaron a brutales patrones de 100.000 años. Los glaciares se volvieron masivos, cubriendo enormes trozos de los continentes del norte. Los niveles del mar cayeron cientos de pies. Las temperaturas del océano se desplomaron. Y en África, donde vivían nuestros antepasados, el clima se volvió increíblemente duro y seco. Imagina esto. Eres un humano primitivo, tal vez Homo erectus o uno de sus descendientes, viviendo en lo que solía ser un frondoso bosque. Durante generaciones, tu mundo se está transformando en un páramo árido. Las fuentes de agua están desapareciendo. Los animales que cazas se están extinguiendo. Los alimentos vegetales se están volviendo escasos. Y no está mejorando, está empeorando durante miles y miles de años. Esto es lo que los científicos llaman una tormenta perfecta para la extinción masiva. Y eso es exactamente lo que le sucedió a la mayoría de las poblaciones humanas. Fueron aniquiladas. Solo un pequeño grupo, en algún lugar de África, logró sobrevivir. No sabemos dónde exactamente, no sabemos cómo, pero lo hicieron. Ahora aquí es donde la historia se vuelve aún más alucinante. Durante este periodo de cuello de botella, algo sin precedentes le sucedió a la genética humana. 2 de nuestros cromosomas ancestrales se fusionaron, simplemente se unieron en uno. Es por eso que los humanos tienen 46 cromosomas, mientras que nuestros parientes más cercanos, chimpancés y gorilas, tienen 48. La fusión de cromosomas es increíblemente rara. Ocurre tal vez una vez en millones de años, y sucedió justo en medio de nuestro evento de casi extinción. Esto no fue una coincidencia. Verás, cuando las poblaciones son muy pequeñas, los cambios genéticos inusuales pueden extenderse por todo el grupo mucho más rápido de lo normal. Si un individuo tuviera esta fusión cromosómica y sobreviviera para reproducirse, sus hijos la portarían. Y en una población de solo 1.280 personas, un cambio genético como este podría volverse universal en unas pocas generaciones. Hoy, cada ser humano en la Tierra porta este cromosoma fusionado, los 8.000 millones de nosotros. Es el cromosoma 2, y contiene la firma genética de esos desesperados 117.000 años en que la humanidad casi se extinguió. Los científicos pueden señalar el lugar exacto donde ocurrió la fusión. Pueden ver las cicatrices moleculares donde 2 antiguos cromosomas se unieron. Es como evidencia forense de la escena del crimen más importante en la historia humana. Pero la fusión cromosómica hizo más que solo reducir nuestro número de cromosomas.
Algunos investigadores creen que pudo haber desencadenado cambios en el desarrollo del cerebro. Los genes, cerca del sitio de fusión, afectan la función neuronal. Es posible que la reorganización genética durante el cuello de botella contribuyera a la evolución de cerebros humanos más grandes y complejos. Piensa en eso. Nuestra inteligencia, nuestra capacidad para crear arte, música y tecnología, nuestra capacidad para el lenguaje y el pensamiento abstracto, todo podría remontarse a un accidente genético que ocurrió cuando apenas quedaban 1000 humanos en la Tierra. La evidencia de este cuello de botella está escrita en nuestro ADN como una cápsula del tiempo. Cada persona viva hoy lleva la firma molecular de esos 117.000 años de supervivencia. Los genetistas de poblaciones pueden verlo en los patrones de variación genética, la huella digital matemática de la casi extinción. Pero durante décadas, nadie pudo interpretar la señal correctamente. Verás, los métodos de análisis genético más antiguos eran como tratar de leer un libro a través del ojo de una cerradura. Los científicos podían detectar que algo había sucedido en nuestro pasado, pero no podían ver la imagen completa. Sabían que los humanos habían pasado por al menos un cuello de botella poblacional importante. Probablemente cuando nuestros antepasados salieron de África hace unos 60.000 años, pero no tenían idea de que hubo uno anterior, mucho más severo. Se necesitó el desarrollo de nuevas herramientas computacionales, como el método FitCall que crearon Wang Yehu y su equipo, para finalmente descifrar el código. Estas nuevas técnicas pueden analizar miles de genomas simultáneamente y rastrear cambios genéticos hasta casi 1 millón de años atrás. Cuando Hu publicó por primera vez sus hallazgos en la revista Science en 2023, la comunidad científica quedó atónita, no solo por la gravedad del cuello de botella, sino por su duración. La mayoría de los cuellos de botella poblacionales en la historia evolutiva son relativamente cortos. Una erupción volcánica aniquila a la mayor parte de una especie. Luego, los supervivientes se multiplican rápidamente para llenar el nicho ecológico vacío. O una enfermedad mata al 90% de una población, pero el 10% restante se recupera en unas pocas generaciones. Pero 117.000 años, eso no es un cuello de botella. Es más como una experiencia cercana a la muerte prolongada para toda una especie. Nick Ashton, un arqueólogo del Museo Británico que revisó el estudio, lo expresó mejor. Esto implicaría que la población superviviente ocupó un área muy localizada con buena cohesión social para sobrevivir. De mayor sorpresa es la duración estimada del tiempo que este pequeño grupo sobrevivió. Si esto es correcto, entonces uno imagina que requeriría un ambiente estable con suficientes recursos y pocas tensiones para el sistema. En otras palabras, en algún lugar de África, hubo un bolsillo de estabilidad, un refugio donde un pequeño grupo de humanos primitivos encontró todo lo que necesitaba para sobrevivir, mientras el resto del continente estaba siendo devastado por el cambio climático. Pero, ¿dónde estaba este refugio? ¿Qué lo hacía especial? ¿Cómo lograron 180 personas mantener una población estable durante más de 100.000 años? Estas son las preguntas que mantienen a los científicos despiertos por la noche. Algunos investigadores piensan que los supervivientes vivían cerca de fuentes de agua fiables, tal vez alrededor de los grandes lagos de África Oriental, o a lo largo de ríos que seguían fluyendo incluso cuando el clima se volvió duro. Agua significa que los animales vienen a beber. Animales significan comida, y tanto el agua como la comida significan supervivencia. Otros creen que los supervivientes habían desarrollado tecnologías cruciales que otras poblaciones humanas carecían.
Tal vez habían descubierto cómo controlar el fuego de manera más efectiva. El fuego lo cambia todo. Te permite cocinar alimentos, lo que hace que haya más nutrientes disponibles. Mantiene alejados a los depredadores. Extiende el día, dándote más tiempo para trabajar y socializar. Lo más importante, te permite sobrevivir en entornos que de otro modo te matarían. La evidencia arqueológica muestra que hace unos 800.000 años hubo un aumento repentino en el uso del fuego por parte de las poblaciones humanas. Este momento coincide casi perfectamente con el final del cuello de botella genético y el comienzo de la expansión de las poblaciones humanas. ¿Coincidencia? Probablemente no. Pero aquí está lo que realmente te vuela la cabeza. El registro fósil de este período está casi completamente vacío. Entre hace 950.000 y 650.000 años, apenas se encuentran fósiles humanos en África o Europa. Durante mucho tiempo, los antropólogos llamaron a esto la brecha fósil y no pudieron explicarla. Ahora sabemos por qué. Simplemente no había muchos humanos para dejar fósiles. Con solo 1.180 individuos reproductores dispersos por quién sabe cuánto territorio, las posibilidades de que alguno de ellos muriera en condiciones que preservaran sus huesos durante cientos de miles de años eran increíblemente pequeñas. Es como tratar de encontrar una aguja en un pajar, excepto que apenas hay agujas y el pajar es del tamaño de un continente. Los pocos fósiles que tenemos de este período son en su mayoría de Europa y Asia, no de África, lo que significa que probablemente representan poblaciones humanas que no formaron parte directamente del cuello de botella. Tal vez el severo colapso poblacional solo afectó a ciertos grupos de humanos primitivos, mientras que otros en diferentes regiones lograron sobrevivir en números ligeramente mayores. Esto tiene sentido cuando lo piensas. África es un continente enorme con diversos climas y ecosistemas. Si bien algunas regiones podrían haberse vuelto inhabitables durante la crisis climática, otras podrían haber permanecido relativamente estables. Pero la evidencia genética es clara. Los antepasados de todos los humanos modernos, más los neandertales y los denisovanos, pasaron por este cuello de botella extremo. Todos somos descendientes de esos 1.280 supervivientes. Cada persona que lee esta historia lleva ADN de esa pequeña población que se negó a rendirse durante la peor crisis climática en la historia evolutiva humana. Los científicos estiman que perdimos alrededor del 65% de nuestra diversidad genética total durante el cuello de botella. Eso es una cantidad enorme. A modo de comparación, el famoso efecto fundador, cuando los humanos modernos salieron de África hace unos 60.000 años, solo redujo la diversidad genética en aproximadamente un 15%. Esta pérdida de diversidad genética tiene consecuencias con las que todavía vivimos hoy. Es por eso que los humanos son inusualmente susceptibles a ciertas enfermedades. Por eso tenemos sistemas inmunológicos relativamente débiles en comparación con otros primates. Por eso, los trastornos genéticos que serían raros en poblaciones más diversas son relativamente comunes en los humanos. De una manera retorcida, nuestra debilidad es una prueba de nuestro mayor triunfo. Cada vulnerabilidad genética que portamos es evidencia de que nuestros antepasados fueron lo suficientemente fuertes como para sobrevivir cuando la supervivencia parecía imposible. Pero la historia no termina con la supervivencia. La parte más increíble es lo que sucedió después. Hace unos 813.000 años, algo cambió. La población de humanos primitivos comenzó a crecer de nuevo. No lentamente, no gradualmente, rápidamente. En unos pocos miles de años, los descendientes de esos 1.280 supervivientes se habían extendido por África y más allá.
Desarrollaron nuevas tecnologías, crearon herramientas más sofisticadas, comenzaron a cazar animales más grandes de manera más efectiva, empezaron a construir refugios y a controlar el fuego de manera más sistemática. Lo más importante, comenzaron el viaje evolutivo que eventualmente conduciría a 3 de las especies más exitosas en la historia humana: los humanos modernos, los neandertales y los misteriosos denisovanos. El momento es demasiado perfecto para ser una coincidencia. La evidencia genética sugiere que el último ancestro común de las 3 especies vivió justo en el momento en que terminó el cuello de botella, como si el evento de casi extinción no solo pusiera a prueba las habilidades de supervivencia de nuestros antepasados, sino que los forjara en algo nuevo, algo más fuerte, algo más adaptable, algo que no solo podía sobrevivir en un mundo hostil, sino que finalmente lo dominaría. Yi Xuanpan, uno de los científicos que descubrió el cuello de botella, lo expresó de esta manera: el novedoso hallazgo abre un nuevo campo en la evolución humana, porque evoca muchas preguntas, como los lugares donde vivían estos individuos, cómo superaron los catastróficos cambios climáticos y si la selección natural durante el cuello de botella ha acelerado la evolución del cerebro humano. Esa última parte es crucial, la selección natural durante el cuello de botella. Cuando los tamaños de población son extremadamente pequeños, la evolución no funciona de la manera en que lo hace normalmente. Por lo general, los cambios genéticos se propagan lentamente a través de grandes poblaciones. Las mutaciones beneficiosas tardan cientos de generaciones en volverse comunes. Las dañinas tardan en desaparecer. Pero en una población de 1280 individuos, la evolución se mueve a la velocidad del rayo. Los rasgos beneficiosos pueden extenderse por todo el grupo en unas pocas generaciones. Los individuos con ventajas incluso leves en la supervivencia o la reproducción pueden dominar rápidamente el acervo genético. Durante 117.000 años, nuestros antepasados vivieron básicamente en una olla a presión evolutiva. Solo los individuos más inteligentes, más duros y más adaptables sobrevivieron para transmitir sus genes. Generación tras generación de intensa selección natural, seleccionando exactamente los rasgos que más tarde harían a los humanos tan exitosos: habilidad para resolver problemas, cooperación social, uso de herramientas, habilidades de comunicación, la capacidad de aprender y adaptarse rápidamente a entornos cambiantes. Todos estos rasgos probablemente se estaban refinando y amplificando durante esos 117.000 años de casi extinción. El cuello de botella genético no fue solo algo que nuestros antepasados sobrevivieron, fue algo que los hizo, y a nosotros, quienes somos. Pero, ¿cómo fue eso en realidad? Vivir 117.000 años de infierno evolutivo. Retrocedamos muy atrás. Es hace 930.000 años y el mundo se está acabando. No en una explosión dramática o un impacto de asteroide. Lenta, brutalmente. Una cosecha fallida a la vez. Eres parte de una pequeña banda de humanos primitivos. Tal vez 30 o 40 individuos. Tu especie ni siquiera tiene un nombre todavía. Homo erectus, Homo heidelbergensis. Los científicos todavía discuten los detalles. Lo que importa es que eres lo suficientemente humano como para que los hijos de tus hijos, miles de generaciones después, eventualmente se conviertan en nosotros. Y en este momento, estás viendo desaparecer tu mundo. Los bosques donde cazaban tus padres se están convirtiendo en matorrales. El matorral se está convirtiendo en desierto. Los ríos que corrían todo el año ahora son arroyos estacionales, luego solo lechos secos marcados con barro agrietado. Tu banda
se mueve constantemente, siguiendo fuentes de agua que siguen secándose, siguiendo rebaños que siguen haciéndose más pequeños, siguiendo la esperanza que sigue disminuyendo. Esto no es una sequía. Las sequías terminan. Esta es la nueva normalidad. Los patrones orbitales de la Tierra han cambiado a una configuración de pesadilla. Las capas de hielo en el norte están creciendo masivamente, atrapando tanta agua que los niveles del mar caen cientos de pies. El Mediterráneo se convierte en una serie de lagos más pequeños. Aparecen puentes terrestres entre continentes. Pero no es el hielo lo que está matando a tu gente. Es lo que el hielo le hace a África. Verás, cuando se forman enormes capas de hielo en el norte, crean una especie de presa atmosférica. Los patrones climáticos que solían traer lluvias regulares a África se interrumpen. Los monzones que alimentaban los ríos del continente se vuelven débiles y erráticos. Lo que solía ser bosque se convierte en pastizal. El pastizal se convierte en desierto. Y el desierto se convierte en nada. Los científicos tienen un nombre para lo que le sucedió a África durante este período. Aridificación. El continente no solo se secó catastróficamente. La evidencia fósil muestra que la mayoría de los grandes mamíferos se extinguieron. Especies de antílopes que habían prosperado durante millones de años simplemente desaparecieron. Las poblaciones de elefantes se desplomaron. Cuando los grandes animales mueren, todo lo demás sigue. Los depredadores mueren de hambre. Los carroñeros mueren de hambre. Y cualquier cosa que dependiera de la caza o la carroña, como los humanos primitivos, se enfrentaba a una elección: adaptarse o morir. La mayoría eligió mal, pero tu pequeña banda, tu grupo de 1280 individuos dispersos por el continente, encontraste algo que los demás pasaron por alto. Tal vez fue una cordillera que todavía captaba suficiente lluvia como para mantener algunos árboles. Tal vez fue un acuífero subterráneo que mantenía los manantiales fluyendo cuando todo lo demás se secaba. Tal vez fue un valle del Rift que creó su propio microclima. Fuera lo que fuera, funcionó durante 117.000 años. Ahora, hablemos de lo que significaba realmente funcionar. Olvida todo lo que crees saber sobre la evolución humana como una marcha constante hacia el progreso. No hubo progreso durante el cuello de botella. Solo hubo supervivencia. Tu banda probablemente vivía en grupos de 20 a 30 personas, familias extensas, todos emparentados con todos los demás en unas pocas generaciones. Tenías que serlo. Con solo 1280 individuos reproductores en total, no podías permitirte el lujo de ser exigente con quien te asociabas. La endogamia era inevitable. Los trastornos genéticos probablemente comunes. Defectos de nacimiento, problemas de desarrollo, fertilidad reducida. Todas las consecuencias de un acervo genético demasiado pequeño. Pero de alguna manera, persististe. La rutina diaria era brutal. Despertar, encontrar agua, encontrar comida, no morir, repetir durante 100.000 años. El agua era lo primero, siempre. En un paisaje donde la mayoría de los arroyos se secaban la mitad del año, saber dónde encontrar fuentes de agua fiables significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Tu gente probablemente desarrolló una habilidad casi sobrenatural para leer la tierra, para detectar signos de agua subterránea, para predecir qué arroyos estacionales fluirían por más tiempo. Es posible que hayas aprendido a cavar pozos. Sencillos. Tal vez solo agujeros raspados con palos y piedras. Pero incluso un pozo crudo que llegara al agua subterránea podría mantener a una familia durante una estación seca. La comida era más difícil.
con la mayoría de la caza mayor extinta, no podías depender de la caza como lo habían hecho tus antepasados. Te convertiste en lo que los antropólogos llaman generalistas dietéticos. Comías de todo: insectos, siempre insectos, termitas, grillos, larvas de escarabajo, libra por libra. Los insectos son algunas de las fuentes de alimentos más nutritivas del planeta y se reproducen rápidamente, por lo que incluso las poblaciones pequeñas pueden cosecharse de forma sostenible. Comías raíces, tubérculos, cualquier cosa que creciera bajo tierra donde estuviera protegida del calor y la sequía. Aprendiste qué plantas eran comestibles durante las diferentes estaciones, cuáles eran tóxicas si no se preparaban adecuadamente, cuáles se podían almacenar para tiempos de escasez. Te convertiste en un experto en encontrar huevos, huevos de ave, huevos de reptil, cualquier cosa con proteínas. Probablemente aprendiste a seguir a ciertos animales a sus lugares de anidación, sincronizando tus incursiones para obtener el máximo rendimiento sin destruir la cría futura. Y ocasionalmente, cuando tenías suerte, encontrabas carne. No los mamuts lanudos masivos que tus antepasados cazaban en grupos de docenas. Esos se habían ido hace mucho tiempo, pero animales más pequeños, un antílope joven separado de su manada, una cebra herida, un elefante viejo muriendo de sed. Aquí es donde el fuego se volvió crucial. Los humanos primitivos habían estado usando el fuego durante cientos de miles de años, pero durante el cuello de botella, el fuego no solo era útil, era la diferencia entre la vida y la muerte. Cocinar la carne la hacía más segura para comer, mataba parásitos y bacterias que podían aniquilar a toda tu familia. Más importante aún, la cocción descomponía las proteínas duras y hacía que los nutrientes estuvieran más disponibles. Podías obtener más calorías de la misma cantidad de comida. Cocinar plantas fue aún más revolucionario. Muchas raíces y tubérculos son indigestos o incluso venenosos cuando están crudos. Pero cocínalos y se convierten en importantes fuentes de carbohidratos. Algunos investigadores piensan que fue entonces cuando los humanos aprendieron por primera vez a procesar alimentos vegetales sistemáticamente. Pero el fuego hizo más que mejorar tu dieta. Extendió tu día. Sin luz artificial, la mayoría de los animales están indefensos después del anochecer. Los depredadores cazan, las presas se esconden. Todos están básicamente inactivos hasta el amanecer. Pero con fuego, tu banda podía permanecer activa después del atardecer. Podías trabajar en herramientas, reparar refugios, compartir información sobre dónde habías encontrado agua o comida. Lo más importante, podías fortalecer los lazos sociales. Y los lazos sociales lo eran todo durante el cuello de botella. Con grupos tan pequeños, no podías permitirte el conflicto. Cada individuo era precioso. Perder a un adulto por peleas, accidentes o enfermedades, y toda la banda se debilitaba. Perder a varios, y es posible que no sobrevivieras a la siguiente mala temporada. Así que desarrollaste habilidades de cooperación que pondrían celosos a los diplomáticos modernos. Aprendiste a compartir recursos, incluso cuando los recursos eran escasos. Aprendiste a resolver disputas sin violencia. Aprendiste a cuidar a los enfermos y heridos en lugar de abandonarlos. De manera crucial, aprendiste a compartir conocimientos. Cuando una persona descubría una nueva fuente de agua, todos se enteraban. Cuando alguien descubría cómo procesar una planta tóxica para hacerla comestible, ese conocimiento se extendía por el grupo de inmediato. Cuando los cazadores desarrollaban una nueva técnica para rastrear presas, se convertía en conocimiento común en cuestión de días. Esto no era solo ser amable, era una estrategia de supervivencia. En una población tan pequeña,
Perder el conocimiento acumulado cuando alguien moría podía ser catastrófico. Así que desarrollaste tradiciones orales, métodos de enseñanza, formas de transmitir información de una generación a la siguiente. Te obsesionaste con enseñar a los niños, no solo habilidades básicas, sino todo. ¿Dónde encontrar agua en cada estación? ¿Qué plantas eran seguras? ¿Cómo leer las huellas de los animales? ¿Cómo predecir los patrones climáticos? ¿Cómo hacer y mantener herramientas? Los niños que aprendían rápidamente tenían más posibilidades de supervivencia. Los niños que aprendían rápidamente tenían más posibilidades de reproducción. Durante miles de generaciones, estabas seleccionando por inteligencia, por capacidad de enseñanza, por la capacidad de adquirir y transmitir información compleja. Estabas evolucionando hacia algo nuevo. La evidencia genética sugiere que durante el cuello de botella, el tamaño del cerebro humano comenzó a aumentar, no dramáticamente. Eso vendría después, pero de manera medible. La capacidad craneal de los fósiles humanos de justo después del período del cuello de botella es notablemente mayor que la de los de antes. Esto tiene sentido. Cuando la supervivencia depende de superar a tu entorno, la selección natural favorece cerebros más grandes y capaces, incluso si los cerebros más grandes requieren más energía que era desesperadamente escasa durante la crisis. Pero no era solo la inteligencia bruta lo que estaba evolucionando, era específicamente la inteligencia social. Viviendo en grupos pequeños durante miles de generaciones, te volviste increíblemente hábil para leer a otras personas, para predecir su comportamiento, para saber cuándo confiar, cuándo ser cauteloso, cuándo compartir, cuándo retener. Desarrollaste lo que los psicólogos llaman teoría de la mente, la capacidad de comprender que otras personas tienen pensamientos e intenciones diferentes a las tuyas. Esto suena simple, pero en realidad es una de las habilidades cognitivas más complejas del reino animal, y la estabas refinando bajo la presión de supervivencia más intensa imaginable. El registro arqueológico de este período es frustrantemente escaso, pero lo poco que tenemos es fascinante. Las herramientas se vuelven más sofisticadas, pero también más estandarizadas, como si pequeños grupos estuvieran desarrollando formas consistentes de hacer las cosas y compartiendo esas técnicas ampliamente. Las herramientas de piedra del período tardío del cuello de botella muestran lo que los arqueólogos llaman convergencia cultural, diseños similares que aparecen en diferentes regiones aproximadamente al mismo tiempo. Esto sugiere redes de comunicación entre grupos, rutas comerciales, tal vez incluso reuniones regulares donde las bandas se encontrarían para intercambiar no solo bienes, sino también conocimientos y genes. Porque aquí está la cosa sobre esos 1280 individuos reproductores. No todos vivían en un solo lugar. La genética de poblaciones básica nos dice que tenían que estar dispersos. Pon a 1280 personas en un valle, y un solo desastre, inundación, sequía, brote de enfermedad, erupción volcánica, podría aniquilarlos a todos. La evolución no comete ese tipo de error, por lo que estaban dispersos, tal vez grupos de 20-30 personas separados por cientos de millas, conectados por redes de parentesco y comercio, pero viviendo lo suficientemente independientes como para que ninguna catástrofe pudiera destruirlos a todos. Esto creó lo que los biólogos llaman una estructura de metapoblación, grupos individuales que suben y bajan, se extinguen y son reemplazados, pero la red general sobrevive. Es como un juego de golpear al topo, excepto que los topos son poblaciones humanas y los martillos son sequías, enfermedades y desastres climáticos. Algunos grupos son golpeados y desaparecen, pero otros sobreviven, se reproducen y envían migrantes para repoblar los territorios vacíos. Durante 117.000 años,
este juego desesperado continuó. Algunas generaciones probablemente vivieron relativamente bien, encontrando buenos territorios con recursos fiables. Otras sufrieron terriblemente, viendo morir a los niños de hambre y enfermedades. Pero de alguna manera la red se mantuvo, y luego, hace unos 813.000 años, algo cambió. Las primeras señales fueron sutiles, lluvias un poco más fiables en algunas regiones, pastizales que comenzaron a expandirse de nuevo después de milenios de desierto, poblaciones de animales que comenzaron a recuperarse. La fase extrema de la crisis climática estaba terminando, pero para entonces, tu gente no era la misma especie que había entrado en el cuello de botella. 117.000 años de intensa selección natural los habían transformado, los habían hecho más inteligentes, más cooperativos, mejor adaptados para sobrevivir en entornos hostiles. Habían desarrollado tecnologías que habrían parecido mágicas para sus antepasados, mejores herramientas, una gestión del fuego más sofisticada, técnicas mejoradas de procesamiento de alimentos. Lo más importante, habían desarrollado sistemas sociales capaces de mantener la cooperación y el intercambio de conocimientos a través de múltiples generaciones. Cuando el clima comenzó a mejorar, estaban listos. El crecimiento de la población fue explosivo. En unos pocos miles de años, los descendientes de los supervivientes del cuello de botella se habían extendido por África y habían comenzado a expandirse hacia Europa y Asia. Llevaban consigo todas las habilidades de supervivencia aprendidas durante la crisis, además de las adaptaciones genéticas y culturales que los habían mantenido con vida cuando la muerte parecía segura. Estos no eran cualquier humano. Estos eran humanos que habían sido forjados por la peor crisis ambiental en la historia de nuestra especie. Eran los antepasados de todos los humanos que vendrían después. Cada persona viva hoy lleva genes que sobrevivieron 117.000 años de casi extinción. Genes seleccionados por inteligencia, cooperación y adaptabilidad en las condiciones más extremas imaginables. Todos somos descendientes de los supervivientes, todos productos del cuello de botella. Todos evidencia de que a veces, cuando todo sale mal, unos pocos individuos pueden ser lo suficientemente fuertes como para mantener viva la esperanza hasta que el mundo vuelva a ser habitable. Pero la historia apenas comenzaba. Lo que sucedió después lo cambió todo. Imagina esto. Tus antepasados acaban de sobrevivir al peor desastre climático en la historia humana. Durante más de 100.000 años, han estado viviendo al borde de la extinción. Pequeños grupos dispersos por África, aferrándose a cualquier refugio que pudieran encontrar. Entonces las lluvias regresan, no de una vez, no en todas partes, pero lentamente, año tras año. Los pastizales comienzan a regresar. Los ríos que habían estado secos durante milenios comienzan a fluir de nuevo. Los animales que habían desaparecido de vastas regiones comienzan a reaparecer en pequeñas manadas. Y tu gente curtida en la batalla, probada por el clima, evolutivamente refinada, explotó por el paisaje como nada que el mundo hubiera visto antes. En solo unos pocos miles de años, que es básicamente nada en términos evolutivos, los descendientes de esos 1.280 supervivientes se habían multiplicado en cientos de miles, tal vez millones. Se extendieron desde cualquier rincón de África que los había protegido durante la crisis y comenzaron a colonizar territorios que habían estado vacíos durante siglos. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente salvaje. No solo se estaban expandiendo como una gran familia humana feliz. El cuello de botella genético había hecho algo sin precedentes en la evolución humana. Había preparado el escenario para el evento de especiación más importante de nuestro linaje.
Hace unos 800.000 años, esa única población de supervivientes comenzó a dividirse en 3 grupos distintos, 3 caminos evolutivos separados que eventualmente se convertirían en las 3 especies humanas más exitosas de la historia: los humanos modernos, los neandertales y los misteriosos denisovanos. Ahora, la especiación generalmente toma cientos de miles de años, tal vez millones. Las especies divergen lentamente, acumulando diferencias generación por generación hasta que ya no pueden cruzarse. Pero el cuello de botella había comprimido y acelerado todo. Esos 117.000 años de intensa selección natural habían creado una especie de carga de resorte evolutiva. Cuando la población finalmente se expandió, explotó en múltiples direcciones a la vez. Piénsalo así. Tomas un río y lo fuerzas a pasar por el canal más estrecho posible durante 100.000 años. Toda esa presión del agua se acumula. Luego, de repente, eliminas la restricción. El agua no solo fluye, entra en erupción en todas direcciones, tallando nuevos canales, creando nuevas vías. Eso es lo que le sucedió a la evolución humana después del cuello de botella. El primer grupo se quedó en África. Estos eventualmente se convertirían en los antepasados de los humanos modernos, Homo sapiens, pero aún no eran modernos. Todavía estaban evolucionando, todavía refinando las habilidades de supervivencia que los habían llevado a través de la crisis. El segundo grupo se movió hacia el norte y el oeste, hacia Europa y Asia Occidental. Estas poblaciones encontraron un mundo muy diferente al que sus antepasados habían conocido. Más frío, más estacional, lleno de nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Se adaptaron rápido. En unos pocos cientos de miles de años, habían desarrollado las complexiones robustas, las fosas nasales agrandadas y las adaptaciones al clima frío que los harían perfectamente adecuados para la Europa de la Edad de Hielo. Se convirtieron en los neandertales. El tercer grupo se fue al este, extendiéndose por Asia y llegando finalmente hasta Indonesia y Nueva Guinea. Sabemos menos sobre ellos porque dejaron menos fósiles, pero sabemos que existieron porque su ADN todavía aparece en las poblaciones modernas de Asia y Oceanía. Eran los denisovanos. Los 3 grupos portaban la firma genética del cuello de botella, el cromosoma fusionado, la reducida diversidad genética, las adaptaciones neuronales que habían sido seleccionadas durante esos brutales 117.000 años, pero también comenzaron a desarrollar sus propios rasgos únicos. La población africana que se quedó atrás se enfrentó a un entorno en recuperación, pero aún desafiante. Necesitaban ser adaptables, innovadores, capaces de explotar una amplia gama de recursos mientras el clima continuaba fluctuando. La selección natural favoreció la inteligencia, la capacidad para resolver problemas, la capacidad para desarrollar nuevas tecnologías rápidamente cuando las condiciones cambiaban. Durante cientos de miles de años, esta población desarrolló lo que ahora reconocemos como las características clave de los humanos modernos. Cerebros más grandes en relación con el tamaño del cuerpo, estructura ósea más grácil, mayor capacidad para el pensamiento simbólico. Lo más importante, desarrollaron lo que los antropólogos llaman modernidad conductual, la capacidad de crear arte, usar símbolos, participar en el razonamiento abstracto, el conjunto de herramientas mentales que eventualmente les permitiría dominar el planeta. Pero eso todavía estaba muy lejos en el futuro. Por ahora, eran solo una de las 3 especies humanas, todas compitiendo por recursos en un mundo que todavía se estaba recuperando del mayor desastre climático en la historia humana. Los neandertales, mientras tanto, se estaban convirtiendo en algo completamente diferente. Al mudarse a Europa durante el período de recuperación,
se encontraron con entornos que todavía eran brutalmente fríos y estacionales, inviernos que podían durar 8 meses, veranos que eran breves e impredecibles. Se adaptaron volviéndose increíblemente robustos. Los esqueletos de neandertales muestran una densidad ósea y una masa muscular que pondrían celosos a los culturistas modernos. Desarrollaron enormes fosas nasales para calentar y humedecer el aire frío y seco que respiraban. Sus cerebros en realidad crecieron más que los de los humanos modernos, posiblemente como una adaptación a los complejos desafíos de la supervivencia en la edad de hielo. Pero su adaptación más impresionante fue cultural. Los neandertales se convirtieron en maestros cazadores, no solo en carroñeros oportunistas como muchos de sus predecesores, sino en depredadores sistemáticos y estratégicos, capaces de derribar a los enormes mamíferos de la edad de hielo. Desarrollaron sofisticadas técnicas de lanzamiento de lanzas. Aprendieron a cazar en grupos coordinados, conduciendo a grandes animales a zonas de matanza. Descubrieron cómo preservar la carne durante los largos inviernos, probablemente usando la refrigeración natural en cuevas y permafrost. Lo más notable, desarrollaron las primeras prácticas de entierro sistemáticas en la historia humana. Las tumbas de neandertales muestran evidencia de una colocación intencional, a veces con ajuar funerario. Esto sugiere que habían desarrollado el pensamiento simbólico, la capacidad de concebir la muerte como algo significativo, algo digno de ritual. Ya no solo estaban sobreviviendo, estaban creando cultura. Los denisovanos estaban padeciendo algo similar en Asia, pero sabemos menos sobre sus adaptaciones específicas. Lo que sí sabemos es que tuvieron un éxito increíble. El análisis genético de las poblaciones asiáticas modernas muestra ADN denisovano desde Filipinas hasta el Tíbet, lo que indica que se extendieron por una enorme gama de entornos. Algunas poblaciones denisovanas se adaptaron a grandes altitudes, desarrollando variantes genéticas que les ayudaron a procesar el oxígeno de manera más eficiente en el aire enrarecido de la meseta del Himalaya. Estas mismas variantes genéticas aparecen hoy en las poblaciones tibetanas modernas, evidencia de que los humanos antiguos y los denisovanos se cruzaron, transmitiendo genes de supervivencia que todavía ayudan a la gente a vivir en altitudes extremas. Otros grupos denisovanos parecen haber sido hábiles navegantes. Hay evidencia de que llegaron a islas del sudeste asiático que habrían requerido una sofisticada construcción de barcos y habilidades de navegación. Esto sugiere que desarrollaron tecnologías marítimas miles de años antes que cualquier otra especie humana. Pero esto es lo realmente increíble de los tres grupos. Todavía estaban conectados. A pesar de extenderse por 3 continentes y adaptarse a entornos radicalmente diferentes, permanecieron genéticamente lo suficientemente cerca como para cruzarse cuando sus rangos se superponían. Los humanos modernos y los neandertales se cruzaron cuando nuestros antepasados finalmente salieron de África hace unos 60.000 años. Los denisovanos se cruzaron tanto con los neandertales como con los humanos modernos en varios momentos y lugares. La evidencia genética muestra múltiples episodios de mestizaje a lo largo de cientos de miles de años. Esto nos dice algo profundo sobre el cuello de botella y sus secuelas. Esos 117 años de casi extinción habían creado una especie de unidad genética entre todas las poblaciones humanas. A pesar de evolucionar por caminos diferentes durante cientos de miles de años, todos seguíamos siendo fundamentalmente la misma especie, todos todavía portando la fusión cromosómica que nos marcó como supervivientes del cuello de botella, todos todavía compartiendo el conjunto de herramientas genéticas básicas
que se había refinado durante esos milenios desesperados. Pero cada grupo también estaba desarrollando sus propias estrategias de supervivencia especializadas. El registro arqueológico de este período muestra una explosión de innovación tecnológica, no solo entre un grupo, sino entre los tres. En África, la tecnología de herramientas de piedra se vuelve cada vez más sofisticada. Los simples cantos rodados y hachas de mano que habían dominado las herramientas humanas durante millones de años dan paso a puntas de lanza cuidadosamente elaboradas, raspadores e implementos de corte diseñados para tareas específicas. Más importante aún, la fabricación de herramientas se estandariza. Los sitios arqueológicos de toda África muestran diseños de herramientas notablemente similares, lo que sugiere una comunicación y un intercambio de conocimientos generalizados entre grupos. Esta es la firma de la verdadera evolución cultural, ideas que se propagan más rápido que los genes, permitiendo una rápida adaptación a nuevos desafíos y oportunidades. En Europa, los neandertales estaban desarrollando sus propias tradiciones tecnológicas. Crearon las primeras herramientas enmangadas, puntas de lanza y cuchillos unidos a mangos de madera con resinas vegetales y tendones de animales. Esto puede sonar simple, pero representa un gran salto cognitivo. Tienes que planificar con antelación, reunir múltiples materiales y comprender conceptos abstractos como el par y la palanca. También desarrollaron lo que los arqueólogos llaman técnicas de núcleo preparado para la fabricación de herramientas de piedra. En lugar de simplemente picar rocas hasta obtener algo útil, los neandertales aprendieron a dar forma cuidadosamente a los núcleos de piedra para poder producir múltiples herramientas idénticas a partir de una sola pieza de materia prima. Esto es fabricación, producción planificada y sistemática de bienes estandarizados. Los denisovanos también estaban innovando, aunque sus logros son más difíciles de rastrear. Pero el análisis genético sugiere que fueron la primera especie humana en desarrollar el uso sistemático de medicinas vegetales. Las poblaciones asiáticas modernas portan variantes genéticas denisovanas que ayudan a procesar las toxinas de las plantas, lo que sugiere que sus antepasados habían aprendido a usar plantas venenosas como medicinas, desarrollando resistencia a través de la selección natural. También podrían haber sido los primeros humanos en practicar la agricultura sistemática. Algunos investigadores piensan que las variantes genéticas que ayudan a digerir los alimentos ricos en almidón en las poblaciones asiáticas modernas se originaron con los denisovanos que habían aprendido a cultivar y procesar granos silvestres. Pero quizás la innovación más importante estaba ocurriendo en el ámbito de la organización social. Las tres especies humanas posteriores al cuello de botella estaban desarrollando estructuras sociales cada vez más complejas. Los grupos familiares extensos estaban formando alianzas con otros grupos. Estaban surgiendo redes comerciales que podían mover materias primas y productos terminados a lo largo de cientos de millas. Esto ya no era solo supervivencia, era el comienzo de la civilización. La evidencia genética de esta revolución social está escrita en nuestro ADN. Durante la expansión posterior al cuello de botella, las poblaciones humanas muestran evidencia de lo que los genetistas llaman patrones de reproducción estructurados. No apareamiento aleatorio, sino un intercambio sistemático de parejas matrimoniales. Esto sugiere que nuestros antepasados habían desarrollado sistemas de parentesco, reglas sobre quién podía casarse con quién, probablemente elaboradas redes de intercambio de regalos que mantenían relaciones entre comunidades distantes. Estaban creando el pegamento social que eventualmente permitiría que las sociedades humanas escalaran de pequeñas bandas a tribus, jefaturas y finalmente estados. Pero también estaban creando algo más,
algo que resultaría aún más importante a largo plazo, el lenguaje. Ahora, nadie sabe exactamente cuándo evolucionó el lenguaje humano. No se fosiliza. Solo podemos inferir su desarrollo a partir de evidencia indirecta. Pero todo apunta al período posterior al cuello de botella como el momento en que la comunicación humana se volvió verdaderamente sofisticada. La rápida propagación de tecnologías de herramientas estandarizadas sugiere una transferencia de información compleja. La evidencia de redes comerciales implica negociación y razonamiento abstracto. Las prácticas funerarias de los neandertales indican pensamiento simbólico. Lo que es más revelador, el cuello de botella genético había creado exactamente las condiciones en las que un lenguaje complejo sería más ventajoso. Pequeñas poblaciones dispersas que intentan mantener conexiones a través de grandes distancias, grupos que necesitaban compartir información detallada sobre recursos, peligros y oportunidades. Individuos cuya supervivencia dependía de su capacidad para aprender habilidades complejas rápidamente y enseñárselas a sus hijos. En estas condiciones, cualquier mejora en la capacidad de comunicación proporcionaría enormes ventajas de supervivencia. Los individuos que pudieran hablar más claramente, comprender con mayor precisión o transmitir información de manera más efectiva, tendrían más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Durante cientos de generaciones, esta presión de selección refinaría las habilidades de comunicación humana mucho más allá de cualquier cosa vista en otras especies. Para cuando las tres especies humanas se encontraron de nuevo, los humanos modernos se encontraron con los neandertales en el Medio Oriente. Los denisovanos se encontraron con ambos grupos en Asia. Habrían sido capaces de una comunicación verbal sofisticada. Podían compartir conocimientos, negociar alianzas, incluso contar historias sobre sus antepasados que habían sobrevivido a la gran mortandad 900.000 años antes. Pero también estaban comenzando a enfrentar nuevos desafíos. El mundo se estaba llenando de nuevo. Los recursos que habían sido abundantes durante el período de recuperación se estaban volviendo disputados y las tres especies humanas estaban comenzando a competir directamente por los mismos territorios y los mismos recursos. La era de la cooperación estaba terminando. La era de la competencia estaba a punto de comenzar. Luego vino el encuentro que decidiría el destino de la humanidad. Hace 60.000 años, los descendientes de esos supervivientes africanos finalmente abandonaron su continente de origen. No todos, solo un pequeño grupo, tal vez unos cientos de individuos que decidieron cruzar las estrechas aguas entre África y la península arábiga. No tenían idea de que estaban a punto de encontrarse con sus primos perdidos hace mucho tiempo. Durante más de 400.000 años, las tres especies humanas habían estado evolucionando en aislamiento. Los humanos modernos en África, los neandertales en Europa, los denisovanos en Asia, cada uno se había adaptado perfectamente a sus propios entornos. Cada uno había desarrollado sus propias tecnologías, sus propias culturas, sus propias formas de sobrevivir. Ahora estaban a punto de encontrarse cara a cara. El primer encuentro probablemente ocurrió en algún lugar del Medio Oriente, tal vez a lo largo de las costas orientales del Mediterráneo, donde los migrantes africanos se habrían encontrado con el borde sur del territorio neandertal. Imagina ese momento. Eres un humano moderno, parte de una pequeña banda que explora nuevas tierras. Tu gente nunca ha visto a otros humanos que se vean diferentes a ti. Entonces, de repente, los ves al otro lado de un valle. Son humanos, pero no del todo. Más bajos y más robustos que tu gente. Caras que se proyectan hacia adelante con enormes arcos superciliares y enormes aberturas nasales. Cuerpos construidos como luchadores,
todo músculo y hueso grueso. Neandertales, tu primer instinto podría ser miedo, o curiosidad, o agresión. Nunca sabremos cómo fueron esas reuniones iniciales, pero sabemos lo que sucedió después, porque está escrito en nuestro ADN. Se cruzaron. Los humanos modernos y los neandertales no solo lucharon por el territorio, formaron relaciones, tuvieron hijos juntos. El análisis genético muestra múltiples episodios de mestizaje a lo largo de miles de años. Hoy, todos los de ascendencia no africana portan alrededor del 2% de ADN neandertal. Esa es la firma genética de esos antiguos encuentros. Prueba de que cuando nuestras especies se encontraron, al menos a veces, eligieron la cooperación sobre el conflicto. Pero la cooperación tiene sus límites. El Medio Oriente durante este período era como una puerta giratoria entre especies. El clima cambiaba y los humanos modernos se expandían hacia el norte. El clima volvía a cambiar y los neandertales retrocedían hacia el sur. Durante decenas de miles de años, la región cambió de manos repetidamente. A veces, los humanos modernos controlaban los mejores terrenos de caza. A veces, lo hacían los neandertales. Pero ninguno pudo establecer un dominio permanente hasta que algo cambió las reglas del juego. Hace unos 45.000 años, los humanos modernos desarrollaron lo que los arqueólogos llaman el conjunto de herramientas del Paleolítico Superior, un conjunto revolucionario de tecnologías que los hizo cazadores y recolectores mucho más efectivos, sofisticados lanzadores de lanzas que podían lanzar proyectiles con una precisión mortal, agujas de hueso que les permitían crear ropa ajustada para el clima frío, anzuelos y redes que abrían fuentes de alimentos acuáticos. Lo más importante, desarrollaron la producción sistemática de hojas, técnicas para crear bordes cortantes largos y afilados a partir de pequeñas cantidades de piedra. No se trataba solo de mejores herramientas, eran multiplicadores de fuerza, tecnologías que permitían a grupos más pequeños de humanos lograr lo que antes requería grupos mucho más grandes. Un grupo de caza neandertal podría necesitar 20 personas para derribar un mamut. Un grupo de humanos modernos con lanzadores de lanzas y tácticas coordinadas podría hacerlo con 8. Esta ventaja de eficiencia se acumuló con el tiempo. Los humanos modernos podían mantener territorios más grandes con poblaciones más pequeñas. Podían sobrevivir en entornos marginales que desafiarían incluso a los robustos neandertales. Podían expandirse a nuevas regiones más rápido y establecer asentamientos permanentes con mayor facilidad. Los neandertales, que habían sobrevivido a la edad de hielo, gracias a su pura resistencia física y a la estrecha cooperación grupal, de repente se vieron superados por una especie tecnológicamente más avanzada, pero no se rindieron sin luchar. La evidencia arqueológica de este período muestra una creciente violencia entre los grupos humanos. Los sitios neandertales contienen más armas. Los sitios de humanos modernos muestran evidencia de fortificación. Los restos óseos llevan las marcas del conflicto interpersonal. Esto no fue un genocidio. Fue una competencia por los mismos recursos por parte de dos especies que eran lo suficientemente similares como para querer exactamente las mismas cosas. Fuentes de agua, terrenos de caza, lugares de refugio, materias primas para herramientas, y cada vez más, los humanos modernos estaban ganando. No porque fueran más fuertes, los neandertales eran físicamente superiores en casi todos los sentidos. No porque fueran más inteligentes, los cerebros de los neandertales eran en realidad más grandes en promedio. Ganaron porque eran más flexibles. Los neandertales habían pasado cientos de miles de años perfeccionando estrategias de supervivencia para la Europa de la edad de hielo.
Eran increíblemente buenos en lo que hacían, pero lo que hacían era muy específico. Los humanos modernos, productos del período de recuperación africano, habían sido seleccionados por su adaptabilidad. Podían cambiar de táctica rápidamente cuando las circunstancias cambiaban. Podían explotar nuevas fuentes de alimentos. Podían modificar sus herramientas y técnicas para manejar desafíos desconocidos. Cuando el clima cambiaba, y cambiaba constantemente durante este período, los humanos modernos se adaptaban. Los neandertales, atrapados en estrategias de supervivencia exitosas pero rígidas, luchaban. Lentamente, las poblaciones de neandertales comenzaron a reducirse. Primero, perdieron los territorios principales, valles fluviales, zonas costeras, los mejores terrenos de caza. Luego fueron empujados a regiones más marginales, valles de montaña, bosques del norte, áreas que los humanos modernos aún no querían. Para hace 28.000 años, los últimos neandertales vivían en el sur de España y Gibraltar, poblaciones aisladas que se aferraban a la existencia en refugios que se reducían cada año. Luego desaparecieron. La historia en Asia fue diferente, pero siguió patrones similares. Los humanos modernos se encontraron con los denisovanos en algún momento alrededor de hace 50.000 años. Sabemos menos sobre estas reuniones porque los fósiles de denisovanos son increíblemente raros. La mayor parte de lo que sabemos proviene del análisis genético, pero el ADN cuenta una historia clara. Al igual que con los neandertales, hubo mestizaje. Las poblaciones asiáticas modernas portan variantes genéticas denisovanas. Algunas poblaciones de las islas del Pacífico tienen hasta un 6% de ascendencia denisovana. A diferencia de la situación europea, parece haber habido menos competencia directa entre los humanos modernos y los denisovanos en Asia. El continente era lo suficientemente vasto como para que diferentes grupos pudieran ocupar diferentes nichos ecológicos durante períodos más largos. Los denisovanos que se habían adaptado a grandes altitudes continuaron viviendo en las montañas. Aquellos que se habían convertido en especialistas en navegación mantuvieron el control de las cadenas de islas. Los humanos modernos ocuparon inicialmente diferentes regiones, valles fluviales, llanuras costeras, áreas que complementaban en lugar de competir directamente con los territorios denisovanos. Pero finalmente, las mismas presiones tecnológicas y demográficas que habían eliminado a los neandertales comenzaron a afectar también a los denisovanos. Los humanos modernos eran simplemente más eficientes en la explotación de recursos. Podían soportar poblaciones más grandes en los mismos territorios. Podían expandirse más rápido y establecer nuevos asentamientos con mayor facilidad. Una por una, las poblaciones denisovanas fueron absorbidas, superadas o desplazadas. Algunas pueden haber sobrevivido sorprendentemente hasta hace poco. Hay evidencia genética tentadora que sugiere que los humanos modernos se encontraron con los denisovanos en el sudeste asiático tan tarde como hace 25.000 años. Pero finalmente, también desaparecieron como poblaciones distintas. Para hace 20.000 años, el Homo sapiens, los humanos modernos, era la única especie humana que quedaba en la Tierra. Los descendientes de esos 280 supervivientes del cuello de botella habían sobrevivido a sus primos evolutivos, que también habían descendido de la misma población ancestral. La división en tres que había comenzado 800.000 años antes había terminado. Pero, ¿por qué los humanos modernos tuvieron éxito donde los neandertales y los denisovanos fracasaron? La respuesta nos lleva de vuelta al cuello de botella.
Esos 117.000 años de casi extinción habían seleccionado rasgos muy específicos en las 3 especies: inteligencia, cooperación, innovación tecnológica, adaptabilidad. Pero la población africana, los antepasados de los humanos modernos, se había enfrentado a un desafío adicional que sus primos europeos y asiáticos habían evitado. África había permanecido climáticamente inestable incluso después de que terminara lo peor de la crisis, mientras que los neandertales se adaptaban a los patrones predecibles de la Europa de la Edad de Hielo, y los denisovanos se especializaban en entornos asiáticos específicos. Los humanos modernos tuvieron que seguir adaptándose a condiciones en constante cambio. Sequías que duraban décadas seguidas de periodos de inundaciones, patrones estacionales que cambiaban cada pocas generaciones, poblaciones de animales que aparecían y desaparecían de manera impredecible. Esta presión ambiental continua había mantenido a los humanos modernos evolutivamente flexibles de maneras que la especialización extrema no lo había hecho. Cuando las 3 especies finalmente se encontraron, los neandertales y los denisovanos eran como autos de carrera finamente ajustados, increíblemente eficientes en las condiciones adecuadas pero difíciles de modificar para nuevos desafíos. Los humanos modernos eran más como vehículos todoterreno, no tan perfectamente optimizados para un solo entorno, pero capaces de manejar lo que viniera después. Esta flexibilidad se manifestó de múltiples maneras. Tecnología. Los humanos modernos innovaron constantemente, desarrollando nuevas herramientas y técnicas cada pocos miles de años. Los neandertales usaron esencialmente la misma tecnología de herramientas de piedra durante más de 200.000 años. Funcionaba bien, así que se aferraron a ella. Organización social. Los humanos modernos formaron redes sociales más grandes y complejas. Podían movilizar a más personas para grandes cacerías o conflictos territoriales. Desarrollaron relaciones comerciales que movían recursos a lo largo de cientos de millas. Demografía. Las poblaciones de humanos modernos podían crecer más rápido y recuperarse más rápidamente de los contratiempos. Cuando las enfermedades o los desastres climáticos reducían el número de un grupo, se recuperaban en unas pocas generaciones. Dieta. Los humanos modernos se convirtieron en generalistas dietéticos extremos, comiendo de todo, desde mariscos hasta carne de mamut y alimentos vegetales procesados. Los neandertales se mantuvieron enfocados en la caza de grandes presas, efectiva pero vulnerable cuando los cambios climáticos afectaban a las poblaciones de presas. Pero quizás lo más importante, los humanos modernos habían desarrollado habilidades de comunicación más sofisticadas. El cuello de botella genético había creado una presión de selección para un lenguaje complejo en las 3 especies. Pero los humanos modernos, que se enfrentaban a entornos más variables y redes sociales más grandes, habían llevado la comunicación verbal más lejos. Podían coordinar actividades de grupos grandes de manera más efectiva. Podían compartir conocimientos técnicos complejos con mayor precisión. Podían mantener relaciones a mayores distancias y periodos de tiempo más largos. Cuando los humanos modernos se encontraron con grupos de neandertales o denisovanos, no solo competían por recursos, competían con una ventaja de comunicación y organización que se había estado gestando durante 400.000 años. No fue una lucha justa. Para hace 15.000 años, los humanos modernos se habían extendido a todos los continentes excepto a la Antártida. Habían desarrollado la agricultura, asentamientos permanentes y sociedades complejas. La población que una vez había contado con solo 1.280 individuos, ahora incluía a millones de personas que hablaban cientos de idiomas.
Habían heredado todas las habilidades de supervivencia que habían llevado a sus antepasados a través del cuello de botella. Pero también habían desarrollado algo nuevo, algo que sus primos revolucionarios nunca habían logrado del todo: la capacidad no solo de adaptarse a su entorno, sino de remodelarlo por completo. La era del dominio humano había comenzado, y todo se remontaba a esos milenios desesperados en los que la supervivencia pendía del hilo más delgado posible, y de alguna manera, imposiblemente, 1280 individuos se negaron a rendirse. Así que aquí estamos, 8.000 millones de humanos por donde mires. Tokio tiene 14 millones de personas en el área metropolitana. Lagos tiene más de 15 millones. Nueva York, Londres, Mumbai, Sao Paulo. Ciudades tan masivas que se pueden ver desde el espacio brillando como galaxias contra la Tierra oscura. Hemos construido Internet conectando cada rincón del planeta. Hemos mapeado el genoma humano. Hemos enviado robots a Marte y telescopios al borde del universo. Hemos creado arte que conmueve a la gente hasta las lágrimas y música que hace que extraños bailen juntos. Somos la especie más exitosa en la historia de la vida en la Tierra, y cada uno de nosotros, cada persona que lee esto, cada niño que nace en este momento, cada ser humano que ha vivido alguna vez, lleva la firma genética de esos 1280 individuos que se negaron a rendirse hace 900.000 años. Esa es la parte que te deja helado cuando realmente lo piensas. Tu ADN contiene secuencias que sobrevivieron al peor desastre climático que nuestro linaje haya enfrentado. Genes que fueron probados por 117.000 años de casi extinción y salieron adelante. Cromosomas que se fusionaron bajo una presión imposible y de alguna manera nos hicieron más fuertes. La forma en que funciona tu cerebro, la forma en que resuelves problemas, la forma en que cooperas con extraños, la forma en que aprendes el lenguaje, la forma en que cuidas a tus hijos. Todo fue moldeado por esos milenios desesperados en los que la supervivencia requería todas las ventajas imaginables. Eres una prueba andante de que a veces, contra todo pronóstico, la vida encuentra un camino. Pero este descubrimiento significa más que una simple historia de origen genial. Explica mucho sobre por qué los humanos somos como somos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué somos mucho mejores en la cooperación que otros primates? ¿Por qué podemos trabajar juntos en grupos de cientos o miles, mientras que los chimpancés alcanzan un máximo de quizás 50 individuos? Es porque nuestros antepasados pasaron más de 100.000 años en poblaciones tan pequeñas que la cooperación no solo era útil, era la única forma en que alguien sobrevivía. Los individuos que no podían llevarse bien con los demás morían. Los individuos que podían compartir, enseñar y trabajar juntos vivieron lo suficiente como para transmitir sus genes. Durante 4.000 generaciones, la selección natural estuvo afinando nuestra capacidad de colaboración. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los humanos están tan obsesionados con la enseñanza? ¿Por qué pasamos años de nuestras vidas solo mostrando a los niños cómo hacer cosas que otros animales aprenden por prueba y error? Es porque durante el cuello de botella, perder conocimiento cuando alguien moría podía condenar a todo el grupo. Nuestros antepasados, que eran los mejores para transferir información a la siguiente generación, tuvieron mejores probabilidades de supervivencia a lo largo de milenios. Esto creó el instinto de enseñanza que permite a las sociedades humanas acumular conocimiento a través de las generaciones. No solo sobrevivimos al cuello de botella, nos volvimos adictos a aprender y compartir lo que aprendimos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué somos tan buenos con las herramientas? ¿Por qué los humanos pueden usar todo, desde martillos de piedra hasta teléfonos inteligentes,
mientras que incluso los animales inteligentes como los delfines solo usan herramientas de formas muy limitadas? Es porque la fabricación y el uso de herramientas eran literalmente habilidades de vida o muerte durante los años de crisis. Los individuos que podían innovar, que podían descubrir mejores formas de conseguir comida, o hacer fuego, o construir refugios, tenían más probabilidades de sobrevivir lo suficiente como para reproducirse. Evolucionamos hasta convertirnos en una especie que ve el mundo entero como materia prima para resolver problemas. Pero el cuello de botella también explica algunas de nuestras debilidades. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los humanos son tan susceptibles a las enfermedades infecciosas en comparación con otros mamíferos? ¿Por qué nos derriban virus que apenas afectan a otros primates? Es porque perdimos el 65% de nuestra diversidad genética durante el cuello de botella. Eso incluye muchas variantes del sistema inmunológico que podrían habernos protegido de los patógenos. Todos somos mucho más genéticamente similares de lo que deberíamos ser para una especie de nuestro tamaño, lo que nos hace vulnerables a enfermedades que pueden explotar debilidades genéticas comunes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los trastornos genéticos como la anemia de células falciformes o la enfermedad de Huntington persisten en las poblaciones humanas cuando la selección natural debería haberlos eliminado? Es porque algunos de estos trastornos podrían haber proporcionado ventajas durante el período del cuello de botella, o podrían ser efectos secundarios de otros rasgos que fueron seleccionados durante la crisis. Cuando te reduces a 1180 individuos, las peculiaridades genéticas que normalmente desaparecerían pueden quedar fijadas en toda la especie. Llevamos las cicatrices de la casi extinción, así como las fortalezas. Pero quizás la implicación más profunda es lo que este descubrimiento nos dice sobre la unidad humana. En este momento, en 2025, hay personas que piensan que las diferencias raciales entre los humanos son significativas en algún sentido biológico. Personas que creen que las poblaciones que se ven diferentes o hablan idiomas diferentes son fundamentalmente diferentes tipos de humanos. El descubrimiento del cuello de botella aniquila por completo ese pensamiento. Todos en la Tierra, literalmente todos, descienden del mismo grupo de 1280 individuos que vivieron hace 900.000 años. Solo hemos estado separados por unas pocas decenas de miles de años, lo que no es nada en términos evolutivos. Las diferencias genéticas entre dos poblaciones humanas cualesquiera son más pequeñas que las diferencias que encontrarías dentro de una sola población de chimpancés. Todos somos primos recientes. Cuando los humanos emigraron de África hace 60.000 años y se extendieron por el mundo, llevaron el ADN del cuello de botella a todos los continentes. Cuando desarrollaron diferentes colores de piel y rasgos faciales para adaptarse a nuevos climas, solo estaban expresando diferentes combinaciones del mismo conjunto de herramientas genéticas subyacente. Los aborígenes australianos que llegaron a su continente hace 50.000 años, los europeos cuyos antepasados sobrevivieron a la edad de hielo, los polinesios que navegaron por el Pacífico usando cartas de palos y mapas estelares, los nativos americanos que cruzaron a las Américas durante el último periodo glacial, todos portando genes de esos 1280 supervivientes, todos productos del mismo crisol evolutivo. No hay un ellos, solo hay un nosotros, y nosotros siempre hemos sido una familia, moldeada por la misma historia de supervivencia contra probabilidades imposibles. Esto también tiene implicaciones para cómo pensamos sobre los desafíos modernos. El cambio climático, por ejemplo. En este momento nos enfrentamos a otro periodo de rápida transformación ambiental, no tan severo como el que soportaron nuestros antepasados hace 900.000 años,
pero lo suficientemente grave como para amenazar la civilización humana. El descubrimiento del cuello de botella sugiere que tenemos motivos tanto para la preocupación como para la esperanza. Preocupación, porque los desastres climáticos pasados han llevado a las poblaciones humanas al borde de la extinción. No somos invulnerables. No se nos garantiza sobrevivir solo porque seamos inteligentes. Pero esperanza, porque llevamos el legado genético de los supervivientes definitivos. Los antepasados que superaron el cuello de botella no solo tuvieron suerte, fueron adaptables, innovadores, cooperativos. Estuvieron dispuestos a cambiar por completo su forma de vida cuando las circunstancias lo exigieron. Esos rasgos todavía están en nosotros. La misma flexibilidad que permitió a nuestros antepasados sobrevivir a la transición del bosque a la sabana y al desierto. La misma cooperación que mantuvo unidas a pequeñas poblaciones a través de milenios de crisis. La misma capacidad para resolver problemas que desarrolló nuevas tecnologías cuando los enfoques antiguos dejaron de funcionar. No somos la misma especie que entró en el cuello de botella hace 930.000 años. Somos la especie que emergió de él, probada, refinada, probada capaz de sobrevivir a condiciones que matarían a casi cualquier otro mamífero grande del planeta. Pero la supervivencia no está garantizada, nunca lo estuvo. Los investigadores que descubrieron el cuello de botella, Wang Zhehu, Yixuanpan, Haipeng Li y sus equipos, nos han dado más que un asombroso descubrimiento científico, nos han dado un espejo. Cuando miramos la evidencia genética de esos 117 años de casi extinción, no solo estamos aprendiendo sobre el pasado, estamos aprendiendo sobre nosotros mismos. Somos la especie que no se rinde, la especie que encuentra formas de sobrevivir cuando la supervivencia parece imposible, la especie que supera los desastres más fuerte y más capaz que antes. Pero también somos la especie que puede perder el 99% de nuestra población y pasar más de 100.000 años aferrándonos con las uñas antes de que las cosas mejoren. El cuello de botella es tanto una advertencia como una promesa. Una advertencia de que el éxito humano nunca está garantizado, que nos hemos acercado a la extinción más de lo que la mayoría de la gente imagina, que nuestro dominio actual del planeta no es el resultado inevitable de ser la especie elegida, sino el premio duramente ganado de antepasados que sobrevivieron a condiciones que mataron a casi todo lo demás, y una promesa de que llevamos dentro de nuestros genes la capacidad de sobrevivir a casi cualquier cosa, que descendemos de 1280 individuos que miraron un mundo que se desmoronaba a su alrededor y decidieron seguir adelante de todos modos. Cada vez que resuelves un problema, estás usando habilidades refinadas durante el cuello de botella. Cada vez que cooperas con extraños, estás expresando patrones de comportamiento que mantuvieron vivos a pequeños grupos durante milenios. Cada vez que le enseñas a un niño algo nuevo, estás participando en las tradiciones de intercambio de conocimientos que llevaron información crucial a través de 4.000 generaciones de crisis. Los 1280 viven en nosotros, no metafóricamente, literalmente, en nuestros cromosomas, nuestros patrones neuronales, nuestra capacidad de resiliencia. Hace 900.000 años, parecía que la historia humana estaba terminando. El clima se había vuelto hostil. La mayoría de las poblaciones se habían extinguido. Un pequeño grupo de supervivientes se enfrentaba a un mundo que parecía decidido a matarlos. Sobrevivieron, se adaptaron, se multiplicaron, se extendieron por el planeta y se convirtieron en nosotros. Hoy, hay más de 8.000 millones de humanos viviendo en la Tierra. Hemos construido ciudades que albergan a millones, tecnologías que conectan a miles de millones, arte y música y literatura que capturan toda la gama de la experiencia humana.
Somos los descendientes de los 1080. Somos la prueba viviente de que a veces, cuando todo sale mal, unos pocos individuos pueden ser lo suficientemente duros, lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente cooperativos como para mantener viva la esperanza hasta que el mundo vuelva a ser habitable. Y si nuestros antepasados pudieron sobrevivir a eso, podemos sobrevivir a cualquier cosa. El cuello de botella ha terminado. La expansión continúa y la historia de esos 1280 supervivientes todavía se está